Buenas noches, amigos que nos acompañan todos los sábados en La Chimba. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar siempre con nosotros conectados, y de igual forma también queremos agradecer a Canal 33, que a partir de esta semana, los miércoles, estamos también al aire en Contacto Ciudadano o Poder Ciudadano de nuestro amigo Pedro Maita. Estamos ya en la televisión. Bueno, esta noche el tema de la conversa es cómo los partidos políticos juegan un rol importante juegan, dentro de un territorio que en este caso podría ser un gobierno local o un gobierno regional. ¿Cuál es la naturaleza del partido político? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es importante que los partidos o movimientos regionales puedan hacer? Abrimos La Chimba. Yo partiría por preguntar si es que tenemos partidos políticos a nivel local, regional, ¿no? Ahorita. A ver, o quiénes se están presentando en elecciones, qué tipo de organizaciones políticas son. O partidos en ejercicio, mejor. La pregunta sería si hay partidos en ejercicio, ¿no? Porque partidos hay, ¿no? Partidos nacionales que tienen ascendencia en los gobiernos locales, ¿no? Y si hay partidos que están ejerciendo, que sean su labor partidaria en los gobiernos locales o en los gobiernos regionales, ¿no? Pero habría que partir, ¿no?, de que en nuestro espacio podemos encontrar partidos políticos y movimientos regionales, que ahora de alguna forma la ley te lo permite, ¿no? Pero sin embargo hay partidos políticos que aparentemente tienen su registro, pero que en la realidad no ejercen las funciones de un partido político, ¿no? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, conversamos acá con los muchachos y decíamos, oye, entre el Estado y el ciudadano, el partido político es el puente, ¿no? Finalmente es el que finalmente lleva toda la aspiración en una plataforma de gobierno, forma a personas para luego entrar a gobernar en una perspectiva de partido. Entonces la idea es cómo ese partido político impacta en un espacio de desarrollo local, ¿no? el caso es el siguiente. Desde el 2002 que se da el proceso de regionalización, empiezan a surgir los movimientos independientes y el Estado incorpora, o sea, legaliza esta forma de hacer política en un espacio territorial más pequeño, que es la región. Para ello ya existía la norma que permitía también la participación de los movimientos locales. Lo que sucede es que los partidos políticos, por su centralismo, fundamentalmente por su centralismo, porque no llevaron un proceso de adecuación a la nueva demanda política que se estaba dando con la creación de las regiones, han perdido presencia, ¿no? Y tú ves que hay algunos partidos políticos que participan, pero en realidad en las elecciones regionales y las elecciones locales hay muy poca presencia de partidos políticos, ¿no? Y esto se da fundamentalmente, ¿por qué? Porque todos los partidos políticos, sin excepción, a las finales terminan imponiendo sus candidatos a alcaldías, regidores, al gobierno regional, desde Lima, ¿no? Y es ahí donde empiezan a perder espacio. Y por otro lado, también su accionar político no ha sido adecuado. ¿Qué sucede? Los partidos políticos dan opinión política a nivel nacional nada más, pero los partidos políticos, por ejemplo, en el caso de Arequipa, ¿qué cuadro, qué representante o qué dirigente de un partido político sale a opinar sobre política regional? Pero habría que preguntarse, o sea, ¿realmente existen partidos políticos con presencia nacional? O sea, ¿qué política pública, por ejemplo, se discute a partir de una intervención de un partido político? O finalmente la tecnocracia que está en los ministerios, o las ONGs, o el Banco Mundial finalmente acaba imponiendo, cuando esa debería ser la función de un partido político, por lo menos desde una mirada del sistema político de partido, ¿no? Bueno, yo entiendo como partido un espacio de representación de intereses de determinados grupos sociales. Entonces, ¿quiénes vienen a un partido político? Finalmente una élite que tiene determinados intereses y que tiene una agenda para su desarrollo, y que en función de esa agenda busca aliarse para ver qué tanto más se amplía digamos, los beneficios de la participación política. Entonces, tradicionalmente tenemos los partidos de derecha, los partidos de izquierda, porque supuestamente representan, eso los del centro también. Pero vamos, tenemos realmente, ahí aparecen dos preguntas. ¿Tenemos representación reales de intereses? ¿De quiénes? ¿Realmente tenemos élites y liderazgos en los espacios locales, regionales, que constituyan élites como para ubicarlos en un espacio organizado, con un programa, con una ideología que permita tener una agenda para el desarrollo de su territorio? Yo creo que no. Sí, yo pienso
¿no? La decadencia o la pérdida de vigencia de los partidos políticos, ¿no? Y esto viene ya desde los años 90, ¿no? Sí, con Fujimori, ¿no? Ese cambio, esa transición, ¿no? Donde aparecen prácticamente ya los frentes políticos, electoreros, ¿no? En este caso Cambio 90, y etcétera, ¿no? Pero todos son electoreros, Sí, todos buscan en la elección claro, por un voto, ¿no? pero los partidos políticos en esa época empezaron a perder vigencia y que se enfatizó más, ¿no? Este tipo que se movimientos coyunturales, yo lo diría así, de momento que se presentaban. ¿Por qué coyunturales, no? Producto que se de la cesazón, de la no identificación, de la pérdida de vigencia, nacen como movimientos políticos caudillistas que de momento aparecen, ¿no? En ese espacio, en esa coyuntura, a nivel nacional, y hay una repercusión fuerte que se en las regiones y en los distritos, que por el cambio de esta ley, si no en las anteriores elecciones, teníamos hasta frentes electorales por distritos, los pequeños, ¿no? Yo creo que el deterioro de los partidos tiene que ver con que, a ver, un partido básicamente tiene una ideología, un programa, tiene una organización. Si tú, por ejemplo, tienes en tu ideología como principio, no como un sistema falso de ideas, sino como principio, por ejemplo, ser honesto en la gestión pública, ¿no es cierto? Como parte de tu ideología, ¿qué resulta? Que cuando estás en el gobierno, en el proceso, sencillamente eso se falsea. Es que son movimientos pragmáticos. Entonces, ¿qué pasa? La ideología, la posición ideológica es opuesta al pragmatismo. O en última instancia, la ideología y el pragmatismo es la que se ha imperado. Y con el pragmatismo está el que se acomodan a cualquier situación. Ahorita, si se quiere, la gran ideología dominante es el pragmatismo, el oportunismo, el sacarle la vuelta, y no hay principios ni valores que impongan ni para el funcionamiento de la organización ni para el funcionamiento del aparato público cuando están ellos en el poder, ¿no? Claro. Y eso es lo que impera, pues. Claro, el gran problema es que a la final los movimientos regionales, que también como los partidos políticos deberían tener ideología, deberían tener doctrina y organización, porque no solo se trata de que soy movimiento regional político simplemente porque presenté un número de firmas, ¿no? El requisito para hacer política no es presentar firmas, el requisito para hacer política es tener un planteamiento de desarrollo, es sustentar una tesis de desarrollo, ¿no es cierto?, ante la población. Eso es lo fundamental del accionar político que exige el sistema político, pero que lamentablemente no existe, ¿no? Claro, yo creo que lo más fundamental, y es la esencia de un partido de alguna forma, es que lo que se asocia, que podemos nosotros asociarnos, si no es un partido político, hagamos nuestro partido. Es decir, a preguntar al vecino, decirle, oye, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y junto con el pensamiento, que en este caso es doctrinario, o lo que de pronto constituye el partido, entonces ahí hacemos un empate y finalmente ahí de ahí sale una propuesta, ¿no es cierto? Pero eso es una y esa propuesta se convierte en una plataforma electoral, en un plan de gobierno. Pero eso es una propuesta de tipo más mercantilista, ¿no? ¿Qué necesitas para darte lo que necesitas? ¿No es cierto? El tema es, oye, desde la perspectiva que yo lo entiendo, ¿no? Oye, somos nosotros, ya pongamos, estamos en Caima, somos caimeños. Aunque para algunos van a poner, tú no eres caimeño. Bueno, supongamos que esa sea la base de nuestra unidad. Queremos el desarrollo. ¿En base a qué? Entonces, probablemente los representantes sociales de las zonas tradicionales, caimeño significa que tenemos pues toda una base productiva en base al tema agrícola, ganadero, y que por ahí va nuestra propuesta de desarrollo. Oye, pero tenemos masas de gente que han venido, ¿no es cierto?, y se han ido aglutinando dentro del territorio, que ya no están en función de la base económica de la agricultura ni la ganadería. Pero como partido tú agrupas, planteas a partir de ahí tu plan de gobierno, tu plataforma, tu pensamiento de eso. Pero ahí caemos en un populismo, pues. Populismo es lo contrario. ¿Qué sucede? A ver, el otro es el pragmatismo. Mira, sucede de que justamente los frentes electorales surgen, ¿no?, a raíz de eso, pues, ¿no? Como él dice, conversamos con la población, sabemos las necesidades, y a veces que dicen, estos frentes electoreros no preguntan, ¿no? Simplemente usan, ¿no?, sobre las necesidades para hacer un tipo de promesas, acercamiento, faenas, regalos, y otros se ponen que se llama Pero ese es justamente el pragmatismo. Y ahí viene que se llama El fujimorismo puro. Y ahí viene es la doctrina Fujimori en la práctica. Y ahí viene, es el discurso, ¿no? El discurso falso, ¿no? Yo te voy a solucionar tus problemas, ¿no?
yo que si soy la solución, yo soy la persona que voy a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y se aparecen, ¿no? Perdón, pero tampoco no es así, pues, ¿no? Porque ni siquiera te hablan de tu calidad de vida. No. De lo que te hablan es de que te van a hacer el coliseo, que te van a hacer el mercado, que te van a construir, que te van a resolver el transporte, Y eso no etcétera, es etcétera. Terminan las gestiones como en este caso, ¿no es cierto? Hasta ahora no veo ni el coliseo, no veo el mercado, no veo que se haya resuelto el problema del transporte, y no solo a nivel del distrito, sino también a nivel de la provincia, ¿no? E incluso, aún sin haberse cumplido los compromisos electorales de 2 gestiones continuas, entonces ahora somos postulantes al gobierno regional, ¿no? O sea, es mentira pura. Mentira pura. Eso no es política, es eso compromiso es estafa, electoral. ni siquiera es compromiso electoral, es estafa electoral. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y esa estafa electoral va de la mano de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Tenemos ahí candidatos que supuestamente representan a alguna organización política, algún movimiento, pero hoy día están yendo en alianza con un grupo, mañana aparecen con otro grupo, y a las finales no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuántos vientres de alquileres van a haber, ¿no es cierto? Y esos vientres de alquileres, cuántos niños van a nacer, ¿no? Y peor aún, ahorita están pidiendo una elección, ¿no? ¿Cuántos van o sea, a los votar, candidatos elegidos de esa manera, sobre todo algunos alcaldes, yo diría que hay un grupo considerado, están justamente ahorita planteando que haya reelección, que se retome la reelección, como si fuesen ellos los únicos mesías en el mundo, como para continuar con la solución. Claro. Pero eso qué indica, que no hay un programa de gobierno, que no hay liderazgo, que no hay organización política, y que en conclusión es improvisación. Por eso fue, ahí lo que decían ustedes, no sé si se contradicen, el tema del compromiso, dicen, ¿no? El compromiso electoral siempre termina cayendo en estafa, porque como política no hay una agenda, no hay ideología, ¿no? No hay una política que sea programativa hacia adelante, ¿no? Simplemente existe un compromiso electoral coyunturero, ¿no? Que termina en un discurso, ¿no? Pragmático, y al final termina que se como una estafa, como bien lo Claro, pero es que cuando tú trabajas en la idea de partido y recoger lo que la gente finalmente aspira como calidad de vida, pues eso hay que convertirlo en políticas públicas. Y cuando convierten en políticas públicas empiezan a articularse de repente con políticas regionales o políticas nacionales. Pero un partido también, aparte de recoger esta perspectiva, más o menos lo que plantea Tanaka, dice, ¿no? Oye, debe formar a sus cuadros políticos. La renovación. Empezar a captar a sus cuadros políticos. Porque finalmente captas cuadros políticos para que pueda haber una mejor representación, y cuando entres al gobierno, ellos son los que gobiernen. Porque finalmente los partidos políticos no gobiernan con su gente que forman, sino con tecnócratas, con gente que se va encontrando, o finalmente hay un liderazgo solapado de algún alcalde, un gobernador o de un presidente, y acaba imponiendo sus ideas personales. Claro, es que se preparan para ganar elecciones, no para gobernar. Claro, es más, no solo, Tanaka, que es uno de los principales investigadores en este problema de la crisis de los partidos políticos y la crisis también del sistema político en el país, lo identifica muy claramente, pero ya la modificación de la ley de partidos políticos ha incorporado también como una de sus funciones principales de los partidos políticos el tema de la formación de cuadros, el tema de educación y capacitación en política y de la democracia interna también. Así es. Ahora, ese es uno de los temas. Y el otro tema es el tema de la democracia interna, ¿no? Que ahorita una alianza Mulder o APRA Fujimorismo acaba de retirarlo de nuevo como un requisito fundamental para que se puedan elegir los representantes de cada uno de los partidos políticos o movimientos regionales que van a ir que van a postular a los diferentes cargos en los procesos electorales, ¿no? La norma decía que debería participar el OMPE, ¿no es cierto?, como asesor técnico, para que de esa manera se garantice la democracia la interna, transparencia, ¿no? La transparencia, pero ya lo han borrado de un plumazo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no representan absolutamente nada, porque esa es la verdad, ni a nadie, ¿no?, todavía pretenden seguir haciendo el mangoneo, la imposición, el dedo, que es lo que está dañando nuestro sistema democrático. Claro, entonces aquí podríamos hacer una primera conclusión, ¿no? O sea, no tenemos un sistema de partidos políticos en el país. Pero que necesitamos. ¿No? Lo que tenemos son grupos con intereses electorales que en tiempos electorales aparecen justamente solamente para entrar al gobierno y gestionar, ¿no? Entonces, esa es una conclusión interesante, ¿no? Aunque de alguna forma se ha ido consolidando ese proceso, pero que finalmente se cayó, en el caso, por lo menos, peruano, ¿no? Yo creo que el sistema más cercano de referencia podría ser México en un momento determinado, o Colombia, que está queriendo formar partidos políticos en esta perspectiva.
¿no? Y Ecuador también. No, pero más que Ecuador, Chile desde el inicio de la República es uno de los pocos países que ha mantenido sus gobiernos democráticos y que ha mantenido sus organizaciones políticas vigentes, ¿no? A pesar de que después de la dictadura de Pinochet han gobernado en alianzas políticas y no les ha ido mal y no lo han hecho mal, ¿no? Más bien los investigadores del tema político a nivel de América Latina se sorprenden cómo en el Perú podemos vivir una democracia sin un sistema político y sin la existencia real de partidos políticos, ¿no? Es increíble, pero estamos viviendo. Y que es necesario. Pero se da esa convivencia de democracia sin sistema, ¿debido a qué? Debido a intereses, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando por ejemplo se modifica la ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Y los controles que antes permitían de que se puedan orientar las licitaciones públicas empieza a desaparecer, entonces esos intereses también van a empezar a desaparecer, y ahí sí te aseguro que el tema de la democracia, si no se toman acciones concretas e inmediatas, va a empezar a decaer mucho en el país. Además que frente a este tema de la corrupción enquistada en el aparato público, la necesidad de los partidos fuertes que controlen a sus militantes, porque le genera perjuicio tener, por ejemplo, un Alan García, ¿le trae beneficios o perjuicios al APRA? En mi entender, no solo le trae perjuicio, sino que está liquidando al APRA, que es diferente, ¿no? Los malos dirigentes terminan sencillamente degollando a sus organizaciones políticas. Es que finalmente pues no existe una organización interna a nivel de los partidos políticos, ¿no? Entonces la crisis está ahí, planteado desde los 90, y finalmente... O si existe, no tiene la dirección adecuada. Pues, ¿no? En este caso, el APRA, ¿no? O si existe, no tiene la orientación adecuada. Lo que pasa es justamente que un partido debe ser un sistema interno que permita la generación de liderazgo y compromisos de mediano o largo plazo para que se establezcan políticas y la continuidad de las políticas para el desarrollo. Y ahí entramos a ver el tema. Sí necesitamos partidos políticos para promover desarrollo, porque tenemos que darle continuidad. Esta ruptura de que cada alcalde que llega o cada gobernador que llega se tira abajo todo lo trabajos para producto de eso también, porque las correlaciones de fuerzas entre los partidos políticos nunca han permitido establecer acuerdos de mediano o largo plazo. Así es. Y ni siquiera el que se queda, por más que repita, por ejemplo, Tradición Futuro en el gobierno regional que tenemos, no hay continuidad de la política. Es como si Tradición de Futuro de nuestro querido amigo Manuel Guillén frente a nuestra amiga Yamila Osorio termina siendo como dos organizaciones distintas. Es que con Manuel Guillén es Tradición y Futuro, y con Yamila ya es Traición y Futuro. pero sin embargo hay que seguir insistiendo de la necesidad de tener partidos políticos que finalmente gestionen un espacio territorial, ¿no? Porque si empezamos también a darle, como hasta ahora casi todos pateamos, ¿no es cierto?, a los partidos políticos, decimos, un político es sinónimo de corrupto, sinónimo de delincuente, un partido político es sinónimo de cómo nos agrupamos para tomar el poder. Pero sin embargo, requerimos, casi urgente, de los partidos políticos para gestionar adecuadamente y como medios de control a sus propios dirigentes. Claro, eso ya es un problema de organización, ¿no? Yo he estado siguiendo la visita de Gregorio Montero. Gregorio Montero es un funcionario de una organización latinoamericana, ¿no? Y él mucho habla de la necesidad de que los partidos políticos se empiecen a renovar, pero se empiecen a renovar con técnicos políticos, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? Porque en realidad, lo que vos decías, ¿no? El partido hace una propuesta y luego contrata técnicos que no tienen nada que ver con la propuesta y se terminan haciendo otras cosas. De tal manera que las ofertas electorales, como decía, terminan siendo una estafa electoral, ¿no? De que sea importante que todo ciudadano, técnico o no, también esté involucrado en una posición política, asuma una posición política, para que no caigamos como ciertos discursos de algunas personas diciendo que a los técnicos se los compra, como si fuesen sencillamente objetos en el mercado y que están disponibles para cualquier gusto, ¿no? Claro, como que hay dos actores que van casi contra este sistema de partidos políticos, ¿no? Uno, los tecnócratas, que están en todos los niveles, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas con mayor razón, y también a nivel de las municipalidades, que aparentemente empiezan a administrar o gestionar el sistema, ¿no? Pero más al fondo está el tema de los dirigentes, ¿no? Porque finalmente los dirigentes acaban haciendo el papel de un líder político, porque finalmente el dirigente de alguna asociación, de alguna organización, de un grupo de personas, acaba negociando con el Estado las condiciones. Entonces, ahí tienes dos actores que de pronto habría que realmente sumar en una idea de partido político para poder consolidar alguna propuesta. El tema es que la construcción
primero ideológica y luego orgánica, con su estructura, debe permitir las relaciones tanto en la conducción política, pero también con criterios y posición técnica, con conocimiento de la realidad, porque finalmente la ciencia y la tecnología se pone a disposición de las orientaciones políticas, pero esta, a su vez, se tiene que sostener sobre análisis reales y firmes de la realidad. Esa es la labor del partido, ¿no? Pero la labor del partido no se ha cumplido, porque los mismos partidos y sus mismos líderes han terminado destruyendo sus propios partidos, ¿no? ¿Por qué? Más allá de la doctrina, ¿no? y de las políticas problemáticas que debería llevar, ¿no? Ha primado los intereses, los caudillismos, caso el APRA, caso a la izquierda, que está más dividida que el Congreso, ¿no? Y partidos que tienen una trayectoria, al final que se han convertido, partidos caudillistas, ¿no? Y al final lo que ustedes dicen, ¿no? Que esos partidos de alguna forma solo se preparan para ganar elecciones, pero no se preparan para gobernar, ¿no? Y ahí hay ese punto de quiebre. Y lo que sucede en estos frentes electorales distritales, provinciales y regionales, acá se preparan para ganar una elección, pero no se preparan para gobernar, por eso que los gobiernos son desastrosos, no se aplican las políticas públicas, no se hace seguimiento a la anterior gestión, ¿no? Y terminamos que sean Es que en muchos de los casos no gobiernan los partidos, sino es un club de amigos. Y que finalmente se reparten el poder. Supuestamente los tres que van en la cabeza. Es que, no es que en el caso de Caima, los tres que estaban en la cabeza y que terminaron divorciándose. Lo que sucede es que los movimientos, los famosos movimientos regionales, terminan siendo clubes de intereses, ¿no? Que son los que acceden al poder y a las finales hacen todo lo que pueden, pero para cumplir con sus apetitos personales más que con los compromisos asumidos. Bueno, amigos, tenemos que acabar. Nos emocionamos. O sea, Erwin nos está diciendo que 5 minutos más y ahí Oh, queda. Erwin, dice, tranquilo. corte. Ya, Erwin dice ya, corte. 5 minutos más, Erwin, para el cierre. Muy bien, entonces les agradecemos por acompañarnos hoy día. Bueno, si quieren ver este programa también está en YouTube, en el canal de YouTube. La Chimba está creciendo, ¿no? Y ojalá que podamos Canal 33, Canal 33, ¿no? ¿No? Entonces, y yo creo que antes de terminar hay que agradecer a aquellos que están emitiendo sus opiniones dentro del espacio de la Chimba. No solamente somos nosotros, sino detrás también a través del Facebook hay gente que ya está colgando su propio video diciendo, mira, también yo tengo una voz respecto a este tema y a ver cómo la considera, ¿no? En todo caso, entendamos que es un espacio plural, democrático y tranquilamente podemos polemizar respecto de algunas ideas que se van poniendo. Nos están poniendo algunos temas en agenda ahí. Uno, por ejemplo, tu amigo Yoshiro, ¿no? Un saludo a mi amigo Yoshiro Chávez, gran amigo. Nos ha hecho llegar una reflexión que me parece muy importante, que podría ser materia de reflexión. ¿Qué relación había entre el trabajo comunitario y el trabajo político propiamente? ¿Está divorciado? ¿Tiene relaciones? ¿Tiene derecho aquel que participa en los espacios comunitarios en participar para una elección o no? Son temas que Yoshiro lo ha puesto y me parece... Y continuaremos el próximo sábado. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí, tierra hermosa del sur.